Usted sabe que siempre estamos tratando de cubrir algunas cosas que son importantes para nuestra vida, para nuestra región. Y el día de hoy vamos a estar hablando con un geriatra que se llama Juan Carlos Molina. Con él vamos a hablar sobre enfermedades respiratorias y lo que está sucediendo en este minuto en nuestro país. ¿Cómo le va, don Juan Carlos? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un honor poder estar en tu matinal y en el fondo poder generar educación, que creo que es el factor fundamental para lograr protegernos, y en eso, sin ser un tremendo experto, quiero generar el puente con tu auditorio con el fin de poder educar a cuidarnos, que es lo más importante. Doctor, en un diario local, de circulación local en nuestra región, nos indicaban que había más de 200 virus dando vueltas. ¿Eso es exacto o es una exageración al respecto? O sea, siempre hay múltiples virus, vivimos con virus. Lo que pasa es que cuando llega a un desequilibrio y consideramos que esto empieza a alterar tu calidad de vida, llega un momento en el cual podemos tener situaciones tan críticas como lo que hemos vivido, estamos viviendo lo que es una pandemia, por ejemplo en el SARS-CoV-2, pero siempre hay virus circulante. Lo que pasa es que la enfermedad requiere tres elementos: el agente agresor, el ambiente y el huésped. Y en eso del huésped, los niños menores y las personas mayores son huéspedes más frágiles, más vulnerables. Por otro lado, si te encuentras con un agente agresor, en este caso un virus, que encuentra las condiciones de agresividad mayor, como en este caso está siendo el virus respiratorio sincicial, pero no olvidemos el virus influenza y parainfluenza y también el SARS-CoV-2, que no ha dejado de estar, se suma otro factor: el ambiente. Si hay contaminación, si hay mucha gente en la casa, si hay poca ventilación, si están fumando ahí, todos esos elementos hacen que haya y se rompa este desequilibrio entre salud y enfermedad. Bajo estas condiciones, las condiciones atmosféricas, la temperatura y la virulencia o las características de ataque del virus hacen que de esos 200 virus, algunos adquieran características estacionales que hacen más probable de que tú enfermes y tus condiciones te lleven a una mayor gravedad. Durante este fin de semana se han conocido algunos casos de chicos que han perdido la vida producto de enfermedades respiratorias. ¿Esto es normal, entre comillas, o son situaciones aisladas producto de que hemos vuelto a enfermarnos, o siempre todos los años sea esto? Es anormalmente normal. No es normal tener el útero grande, pero si estás embarazada es normal. No es normal tener situaciones como las que vivimos, pero es anormalmente normal cuando hay un virus que está circulando en mayor cantidad de frecuencia, hay una temperatura, y unas condiciones atmosféricas que favorecen esto. Bajo ese predicado, hace que estacionalmente esta condición anormal sea normal. Y si las condiciones ambientales, como las que estamos viviendo, contribuyen a esto, la situación se hace más crítica. Pero en este minuto podríamos decir que estamos en una alerta, que estamos colapsados o estamos dentro de la normalidad, ¿no? No, estamos en alerta sanitaria hasta el 31 de agosto, condición que ya se preveía de esto. O sea, es las condiciones atmosféricas, las condiciones de información de lo que ha ocurrido en otros lados del mundo con virus como la influenza, parainfluenza, etcétera, y condiciones locales como el virus respiratorio sincicial, hacían prever de que no iba a ser fácil este invierno que se nos aproxima. Entonces, bajo esas características, es ahí donde un tipo de medicina es fundamental, que muchas veces llamamos la curativa,
la preventiva, y existe otra que es la predictiva. Entonces dicen, viene el lobo, y no le creemos que viene el lobo. Y bajo esas condiciones, tanto desde los sanitarios como desde el usuario, hay que tomar acciones. Y en estas acciones lo que nos compete a los que no somos sanitarios, cuidarnos de los fríos, abrigarnos, mantenernos aislados de alguien que está tosiendo, ocupar mascarilla, lavarnos las manos y por sobre todo en su momento tener la posibilidad de vacunarnos para aquellos virus que sí funcionan las vacunas. Y en eso tenemos que vacunarnos especialmente los grupos de riesgo, en este caso con el virus de la influenza, el virus SARS-CoV-2, dado que aún no tenemos una vacuna frente al virus respiratorio sincicial. Tenemos que evitar fumar en la casa, tenemos que evitar fumar. Son elementos que de tanto repetirlo, a veces incluso no lo hacemos. Y desde el punto de vista sanitario, esto lo que está haciendo crisis es lo que es la reconversión de camas. Tienes que tener en cuenta la calificación del recurso humano. No es lo mismo atender a un adulto mayor o a una guaguita que atender a un adulto. Por mucho que, comillas, sean autos, son autos especiales que requieren especialistas en esos autos, haciendo la analogía. Entonces, el recurso humano también y la sobrecarga que tienen los sistemas hace que nuestra responsabilidad es evitar los espacios públicos donde hay aglomeración. Y mucha de la gente que viaja a Copiapó laboralmente va en aviones y en ese contexto tienen que ocupar mascarilla mientras vuelan. Por mucho que te digan que la circulación del aire está buena dentro del avión, es bueno protegerse en ese vuelo en condiciones que están diciendo que la probabilidad que te contagies es más alta. Y sobre todo en esta condición que se llaman contagios tipo rebaño, donde el niño contagia al adulto mayor o el que llegó del jardín infantil contagia al otro niño. Vale decir, las condiciones sociales son tremendamente importantes. Nosotros creo que asociamos el coronavirus al uso de la mascarilla. Asociamos solamente una enfermedad a eso. Y quería preguntarle, porque por ejemplo tenemos conocimiento que hay países como Japón, donde usar una mascarilla es lo más normal del mundo. Como que a nosotros dice ya no está tan fuerte el coronavirus y todos nos sacamos las mascarillas. ¿Y qué pasó? Empezamos a contagiarnos. Empezamos a tener problemas respiratorios y empezamos a tener, como les decía, esta situación que han muerto chicos producto de enfermedades respiratorias. Deberíamos tenerlo como una cultura chilena, ya empezar a reutilizar las mascarillas o usarlas siempre, por cierto. O sea, hay condiciones en las cuales no se justificarían, pero en un espacio abierto, recorriéndose de desiertos floridos maravillosos con los cuales ustedes tienen y en condiciones como esas condiciones ambientales, pero si estamos frente a situaciones de frío, a situaciones de hacinamiento y sobre todo condiciones epidemiológicas que te dicen que la probabilidad que haya virus circulante es alta, es una buena medida, es una tremenda medida y quiero retrotraerte en el tiempo cuando ocupábamos todo el rato mascarilla y bajaron los casos de virus respiratorio sincicial y bajaron los casos de influenza. Una, porque no teníamos este maravilloso contacto social que como seres humanos lo necesitamos, y otra porque nos lavamos las manos y ocupábamos mascarilla. O sea, está probado en este ejercicio de científico que nadie quería vivir, pero lo vivimos sin querer, que fue la pandemia. Demostramos que el uso de mascarilla disminuye la probabilidad de contagio y eso es fundamental, sobre todo ahora que hay una disponibilidad baja de camas para esos chicos que requieren personal especializado. Entonces, lo que tú sugieres o que sugerimos es fundamental de tenerlo presente como una medida más de cuidado. Y tú eres el responsable de tu salud, no que te
no que te lo manden decir o te lo impongan, sino que tú te aprendes a cuidar. Y en eso queremos influir en nuestra población. ¿Cuáles son los síntomas que usted recomendaría, doctor, acercarse a un centro de salud con lo que tiene que ver enfermedades respiratorias? Porque, claro, a lo mejor uno puede exagerar con los hijos, qué sé yo, y los expone al llevarlo a un hospital o a un servicio de urgencia. ¿Cuáles son los síntomas que usted dice, sí o sí, hay que llevarlo que lo vea un especialista? Entiéndeme que yo soy especialista de personas mayores y no de niños. Sin embargo, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, te lleva a decir lo siguiente, que cuando haya retracción costal, como que haya mucha dificultad respiratoria, un tiraje, lo que llamamos tiraje, cuando hay aparición de cianosis, mucosas azuladas, cuadros febriles que no responden a antipiréticos o medicamentos para bajar la temperatura rápidamente, cuando la frecuencia respiratoria se dispara en una frecuencia muy elevada, estas situaciones te deben hacer consultar sí o sí a un servicio de urgencia. En el caso de las personas mayores, cuando hayan cambios conductuales también, incluso pueden ser sin tener fiebre. Y en esto no olvidemos que uno puede tener condicionantes de carga de riesgo y comorbilidades. Y en esto te doy una noticia. Existen fármacos que si tú actúas en los primeros 5 días, no olvidar que existe el COVID. O sea, en estos momentos no todo es COVID. Por eso es virus respiratorio sincicial, virus para influenza, pero si no olvidemos el COVID, siempre va a ser importante hacerte un antígeno, por ejemplo, del Ministerio de Salud, un antígeno que te valide en Epivigila, y tú, si tienes una carga de riesgo, por ejemplo, si tienes cáncer, eres inmunodeprimido, eres una persona mayor de 65 años con una insuficiencia respiratoria, etcétera, tú tienes fármacos antivirales específicos para el COVID que los podrías usar en aquellos que tienen comorbilidades, pero para eso tienes que tener el antígeno positivo, un PCR positivo, y saber que se cuentan con esos medicamentos, pero para los que tienen este riesgo mayor. Por lo tanto, primero que nada, vacunarnos. Segundo, cuidarnos. Tercero, lavarnos las manos. Cuarto, usar mascarilla. Quinto, no fumar. Sexto, siempre estar atento a los síntomas. Séptimo, no olvidarnos del COVID. Octavo, si tengo carga de riesgo, vale decir las llamadas comorbilidades en grupos específicos, en niños menores y en personas mayores o en inmunodeprimidos o en pacientes con cáncer, si estás frente a un caso que te hace sospechar la presencia de COVID, determinar con un PCR o un antígeno si tienes COVID y alertar en tu servicio de urgencia que tienes esa carga de enfermedad, porque existen fármacos antivirales que para el COVID existen en nuestro país, son de dispensación gratuita y que en el fondo pueden disminuir esta condición. Nosotros hemos contribuido como usuarios al vacunarnos, al disminuir la probabilidad que algún cuadro susceptible de protegerse con una vacuna disminuya la probabilidad de hospitalización y muerte, lo cual no significa que no nos dé. Vale decir, que si yo me vacuné contra la influenza, contra la gripe, no significa que no me da la gripe. Me puede dar la gripe y es de condición de consultar si yo estoy teniendo los síntomas de cambios conductuales, en el caso de las personas mayores, o molestias respiratorias, tiraje, frecuencia respiratoria elevada, aparición de cianosis. Tú no piensas que por vacunarte de la gripe no te puede dar gripe. Puedes pensar que te está dando una gripe más complicada. Lo mismo ocurre con el COVID. Independiente que estés vacunado, te puede dar COVID. Y en ese caso, los que tienen carga de riesgo, existen antivirales en los servicios de urgencia. Carga de riesgo de comorbilidades, no es para todas las personas, que tú puedes acceder. Y en el caso de los niños, rogar que la ciencia desarrolle vacunas a futuro para que en el fondo se vacunen y ver las condicionantes ambientales para mejorar el ambiente
ventilar las casas, no fumar, abrigarnos lo suficiente, lavarnos las manos, ocupar mascarilla y estar atento a los síntomas tempranos para no llegar tarde, independiente de que se recargue un sistema, siempre va a ser importante la evaluación criteriosa de un equipo de salud. Doctor, usted, claro, su especialidad es la geriatría. Y durante estos últimos días hemos tenido noticias sobre menores de edad afectados por enfermedades respiratorias. ¿Cómo va en el tema geriátrico? Como que de repente nos olvidamos de, entre comillas, la tercera edad. ¿Cómo va eso con las enfermedades respiratorias? Bueno, son una de las principales causas de muerte y de hospitalización. Y en ese contexto, este año, con respecto a años anteriores, hay una menor vacunación contra la gripe. Es fundamental vacunarse contra la gripe lo antes posible porque es algo que tenemos a mano. Nos podemos proteger frente a la gripe y mientras antes lo hagamos, mejor. Cuanto antes mejor, pero nunca es tarde. Dado que las personas mayores requieren mayor tiempo para que su aparato inmunológico, su equipo de defensa, se prepare lo suficiente, porque el pic vendrá al final de la tercera semana de junio y primeras de julio, que coincide con el mayor frío en distintas regiones del país. Entonces, en este contexto, saber que en este caso el grado de vacunación contra la gripe y también contra el COVID tiene que aumentar para tener un grado de protección mayor, para tener recursos. No basta con decirle a Dios, Dios, me quiero ganar la lotería, y Dios te contesta y te dice, sí, pero cómprate el número de lotería. Vale decir, la suerte no existe, la suerte se hace. Y bajo ese contexto, si llegas a tener COVID, en el caso de ser una persona mayor o de tener cáncer o de tener inmunosupresión, estar con terapias inmunosupresoras o de tener patologías respiratorias graves preexistentes o patologías hepáticas graves preexistentes, si tú consultas en el caso del COVID de los primeros 5 días, existen antivirales que pueden disminuir la probabilidad de caer en una UTI y de morir. No es para todas las personas, pero saber esto y juntar la sed con el agua, porque no sirve nada con consultar tarde. Bajo esa perspectiva, el conocimiento, la educación, hace que 3 elementos nos salven frente a situaciones como esto. Educación, educación, educación. Y compromiso con la salud. Y bajo este predicado, solo felicitar al programa porque estamos conversando esta temática. No soy un ultra experto, pero sí te puedo decir las cosas puntuales que pueden salvar vidas. Doctor, la pregunta que le voy a hacer es básicamente ya a tono más personal. El día de ayer, el día sábado y el día domingo, medios de comunicación a nivel nacional hablaban de que se había descubierto que el COVID fue hecho en un laboratorio en China y que estaba con la posibilidad de que fuera creada como un arma biológica. ¿Eso sería como un golpe brutal a la salud pública? O sea, ¿cuál es su opinión al respecto de eso? Noticia en desarrollo. Yo creo que somos tan pendulares que más que buscar culpable, entre comillas, el hecho ya está y sé que me tengo que proteger. Venga de donde venga, no quiero buscar culpabilidades, pero la manipulación de elementos biológicos nos pone frente a cualquier error de este tipo, a expensas de que somos un mundo global y necesitamos elementos de bioseguridad a nivel mundial. No podemos estar sometidos incluso ante la duda de un factor ético sin mostrar culpabilidad en noticia en desarrollo, y es factible que
que a veces la humanidad está tan enferma que en vez de pensar en el ser humano, busca la muerte del ser humano. Y el desarrollo de armas biológicas es una bofetada a la humanidad. Digo, e insisto, es una noticia en evolución, pero dentro de este mundo es factible. Pero lo que es real, y no puede ser un fake news, es que el COVID que existe, tenemos que cuidarnos, no tenemos que bajar las defensas, ni contra el COVID, ni contra el virus respiratorio sincicial, ni contra el virus influenza, ni el parainfluenza. No podemos vivir de las estadísticas de cuál es más frecuente. Tenemos que protegernos, tal cual tú dijiste, de la cantidad de virus existentes. O sea, sobre todo algo que no vemos, pero sí sabemos y conocemos. Bajo esa condicionante, el educarnos es fundamental para desarrollar el autocuidado y el compromiso con la salud. Poco desde acá puedo hacer yo como único frente a situaciones que se están dando de noticias como la que tú planteas. Lo que sí puedo hacer como único es cambiar mi pequeño mundo e incidir a través de tu canal en Atacama, en la población atacameña, para que se cuide, para que tengamos un compromiso con la salud y no solo reaccionemos frente a la enfermedad. Y en eso, los elementos de hablar en fácil es más importante que cualquier otra cosa, y tener claro de que tenemos elementos de protección, buscamos elementos de protección, y a veces esos elementos de protección nos dan una condición de sobrenaturaleza. De repente creemos que estamos vacunados con algo y ya somos inmortales, y nos juntamos 800.000 personas en un ascensor. Bajo esa perspectiva, tenemos que sociabilizar, tenemos que juntarnos, pero con los resguardos respectivos de tener la cautela de un mundo cambiante. Lo único permanente es el cambio, y en eso los medios de comunicación juegan un rol fundamental para mantenernos al tanto, quitarnos la ansiedad de la incerteza existente y educarnos para llegar a buen puerto en este camino maravilloso que es la vida. Doctor, le queremos agradecer su tiempo. Sabemos que usted nos hizo un espacio dentro de su agenda para poder conversar con nosotros. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado, y quedamos a su disposición e invitado cuando usted lo estime. Muchas gracias a todos por allá. Somos un todo, todos tenemos que cuidarnos, cuidemos del otro, cuidemos de nosotros. Si yo estoy tosiendo, ocupo una mascarilla. Si veo toser, me pongo una mascarilla. Nos lavamos las manos, no fumamos en espacios cerrados, no fumemos, vacunémonos. Y si tenemos sospecha o hemos tenido contacto con alguien conocidamente con COVID o sospechamos un COVID, hacernos la detección de esto si tenemos carga de riesgo, porque existe antivirales como Metertravir, Ritonavir, que puede ser una gran esperanza para aquellos que tienen comorbilidades en los primeros 5 días. Es fundamental la precocidad de consulta y la certeza que estamos frente a un cuadro de COVID, y no pensar que todo es COVID, sino que tenemos en este caso, y vemos otros grupos etarios con virus respiratorio sincicial, influenza, parainfluenza. No olvidar vacunarse, no dejar de educarnos y siempre cuidarnos. Muchas gracias, y que estén todos muy bien. Un abrazo para usted también. Estamos en contacto, doctor. Estábamos hablando con el doctor Juan Carlos Molina, quien es geriatra, pero también nos estaba hablando de enfermedades respiratorias, que es lo que nos está afectando a todos. O sea, ahora creo que es muy normal que estemos resfriados. De hecho, estoy un poco resfriado. Y varios compañeros de trabajo también están enfermos. Claro, uno no le toma mucho el peso, pero sí estamos tomando las medidas respectivas para que nadie más se contagie o se enferme. Vamos a hacer una pausa comercial. Volvemos enseguida al matinal Un Nuevo Día de Atacama Noticias.